Las tres sillas es lo que voy a hablar hoy, las tres sillas generaciones. La primera enseñanza que di en la primera reunión habla de la vida de Josué y vimos rápidamente un pequeño resumen. Josué, un hombre de la palabra, recuerden, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Un hombre que conoció a Dios y que tenía las obras de Dios. Un hombre que es conocido por su entrega en la Biblia. Aquí leímos sobre los ancianos, que son los líderes de aquella época, y cuando vean la prédica van a ver dónde está en el texto bíblico. Y estos ancianos también conocían a Dios y eran de convicción, pero no tenían entrega tanta como Josué. Y vamos a ver las generaciones, uno de los textos más tristes de la Biblia, que está en Jueces, que fueron las generaciones que se levantaron después de Josué, y los ancianos que no conocieron al Señor ni sus obras y apostataron y se apartaron. Ahora, yo les decía, una persona entregada como Josué, que es un ejemplo en el Antiguo Testamento, aun cuando nuestro ejemplo por excelencia es Jesús, pero Él nos permite ver estos ejemplos de hombres comunes y corrientes. Este hombre tenía entrega porque tenía, como ellos, convicción, pero tenía pasión. Y es algo que la iglesia no puede perder. Yo les decía en una reunión que escuché la historia de dos curitas hablando sobre unas fundaciones en un ascensor, y un curita le dice al otro: oiga, yo tengo hasta la casa parroquial llena de mercados y la gente no va por ellos, ni teniendo mercados. Y otro contestó: es que a la gente se le puede dar de comer, pero no hambre. Y es lo que yo considero que debemos nosotros hoy en día, ¿cierto? Pedirle a Dios: Señor, yo quiero tener hambre de tu presencia, de tu palabra, aún de hacer tu obra, de seguir en esta tierra. Yo no me voy a detener si hay una pandemia, y vamos a caminar con un matrimonio, con la fe y con prudencia, ¿cierto? Con prudencia. Pero la fe tiene que continuar y tenemos que levantar nuestras generaciones en esa fe y no dejarlos que ellos empiecen a divagar en la fe porque nosotros divagamos. Algunos quedaron en su fe como teléfono buscando señal, como que dando vueltas. Otros están como carro de carreras, quemando llanta, tratando de arrancar, haciendo ruido y de todo, y botando humo, pero no arrancan. Pero son 22 años, hasta aquí nos ha llevado el Señor. Ahora es tiempo de creer que Dios nos ha llamado con un propósito, a ti como papá, como mamá, como líder de la iglesia, y vamos a continuar levantando generaciones, inspirándolos y dejando huella en sus corazones. ¿Cuántos dicen amén? No solo enseñándoles el evangelio, sino modelándoselo. Yo también hablé en una de las reuniones lo que dice Mateo 23, cuando el Señor le dice a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Y ojo, la cátedra de Moisés no era instituto bíblico, no era un seminario bíblico, una universidad bíblica, era la cátedra de Moisés. Dice: los escribas y fariseos se sientan en ella, tienen la palabra y la enseñan. Por eso todo lo que les digan que hagan, hacerlo, pero no hagan lo que ellos hacen, porque dicen pero no hacen. Ese era el comportamiento del pueblo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en la época de Jesús. Y posiblemente hoy podemos caer en ese mismo comportamiento, amados, de ser buenos oidores y inclusive predicadores para nuestras generaciones, pero no hacedores. Repitan conmigo una palabra: coherencia. ¿Saben qué quieren las generaciones? Coherencia. Entonces estamos listos. Yo sé que ustedes lo están haciendo. Si lo están haciendo, no me miren así, por favor, no los estoy regañando, los quiero mucho, Dios los bendiga. De pronto no me vuelven a invitar, ríanse, digan algo. Pero el desafío es salir de aquí diciendo: Señor, yo quiero que en el tiempo que está entrando la iglesia, quiero ser alguien que deje huella con tu ayuda, con tu palabra en mis generaciones, que ellos puedan vivir bien sus transiciones y crezcan. Amén. ¿Están listos? Bueno, y en la segunda enseñé rápidamente sobre la vida de David. Dije: David, Salomón su hijo y Roboam su nieto. David, un hombre que tenía todo el corazón para Dios. Salomón, la mitad del corazón, porque amaba al Señor, pero ¿qué pasó? Inclinó su corazón a los dioses de aquellas mujeres. Les dije que la Biblia dice que Salomón tuvo 1001 mujer, 700 esposas, 300 concubinas y la hija de Faraón. Ahora, algunos creen que es un número simbólico, porque pues entender una esposa es un desafío y una tarea hermosa como hombre. Ahora, entender 1001, y no solo eso, 1001 suegras. Pero el que escribió: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, inclinó su corazón y tuvo medio corazón.
a tal punto que su hijo Roboam terminó dividiendo el reino, que comenzó con Salomón la división. ¿En cuál silla nos ubicamos? Entonces, ahora vamos a ver en el Nuevo Testamento, haciendo un pequeño resumen, estas tres sillas, ¿qué vendrían a representar? La idea es que nosotros estemos en la silla del apasionado, entregado, enamorado hombre y mujer de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y entonces nuestras generaciones se levantarán diciendo: yo quiero servir al Dios de mis padres, yo quiero servir al Dios de mis líderes, que realmente me lo modelan con amor y están dejando huella en mi corazón. Josué y Caleb, les dije. Muy bien, entonces vamos a ir a la presentación. Si me ayudas, Juan Diego, porfa. Las tres sillas, la tercera parte de esta enseñanza. Aquí la podemos ver. Y hay dos textos donde vamos a sacar las tres sillas como las percibe. Ya vimos Josué, David, ahora vamos a ver el apóstol Pablo. Primera de Corintios 3, del 1 al 3 se los voy a leer. Primera de Corintios 3, del 1 al 3, y después hacemos una oración. Dice así: de manera que yo, hermanos, no puedo hablarlos como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber la leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía, porque aún son carnales, pues habiendo entre ustedes celos, contiendas, disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Ahora voy a leer 1 Corintios 2:14, que está unos versículos arriba. Dice: pero el hombre natural, y no olviden el pero que decía ahora el pastor, ¿no? El conector. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Amén. Vamos a orar. Dios, te doy gracias por una mañana especial. Gracias por este tiempo que hemos podido compartir aquí en la comunidad cristiana en encuentro. Gracias por las personas de la primera reunión, la segunda, ahora los que están aquí y los que están conectados también a través, Señor, de la plataforma de YouTube. Gracias por hablarnos, Señor. Que en estos minutos tú puedas, Señor, direccionar y hablar al corazón qué quieres para nosotros en este tiempo. Estoy seguro, Dios, que yo no puedo presentar un evangelio diferente al que predican los pastores, Señor. Es el evangelio tuyo, Señor, el evangelio de Cristo, del Cristo resucitado. Pero permíteme, a través de tu palabra, Señor, poder desafiar a tu iglesia, Señor, para seguir extendiendo tu reino, Señor, en esta tierra hasta que tú, Señor, así lo decidas. Gracias te damos. Me pongo en tus manos, Espíritu Santo, háblanos a cada uno de nosotros y te prometemos la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y todos dicen: amén y amén. Más o menos tienen la idea, ¿cierto? Para que después vean detenidamente las enseñanzas. Entonces, las tres sillas para generaciones percibidas por el apóstol Pablo vendrían a ser, pásame la diapositiva, acabamos de leer, la primera silla representa al hombre espiritual, como vimos a un Josué y a un David conectado con Dios. Esta es la silla del ¿qué? Del carnal, quizás como vimos los ancianos en la época de Josué y Salomón con David. Y este es el natural, el que no entiende nada, que le parece locura las cosas de Dios, que vendría representando en la época de Josué las generaciones que se levantaron sin conocer al Señor, y Roboam, que es un nombre en específico que hizo mucho daño al pueblo de Dios. Carnal, espiritual, carnal y natural. Ahora, yo quiero decirles que el hombre espiritual entendemos y siempre ha habido una lucha entre cuál es el carnal, el espiritual y el carnal. El natural definitivamente es una persona que no ha tenido una revelación clara. El Señor no se le ha revelado claro, ¿cierto? Como Salvador, y las cosas de Dios son locuras. Le dicen a uno: estás loco. Eso no hay mucho que explicarlo. Pero siempre ha habido una lucha en lo que la iglesia está saltando de aquí para allá. Y creemos, y nuestra tendencia, y es donde quiero centrarme un poco, perdón, abro aquí algo. Nuestra tendencia es pensar que el espiritual es aquel que solo es guiado por el Espíritu de Dios, y el carnal es el que ha conocido al Señor pero es guiado por la carne. Y yo voy a ser muy honesto y muy sincero: aún los que somos guiados por el Espíritu hay momentos que luchamos con la carne. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cierto? Son conceptos que hemos sacado. Yo les preguntaba en la segunda reunión: ¿cuántos luchan con tentación, por ejemplo? Levante la mano los que son tentados.
el resto, queridos querubines, vemos sus alitas. Y les hice una pregunta que creo que en parejas también la hice: ¿cuántos son tentados a veces en sus finanzas? En hacer algo que no sea, pero por necesidad. Somos tentados todos. ¿Cuántos hemos sido tentados con la ira? De querer ponerle los 5 ministerios a alguien, ¿cierto? Toma, recibe los 5 ministerios. ¿Cuántos hemos sido tentados en mentir? ¿Cuántos hemos sido tentados en nuestra área sexual? Levanten la mano. Eso, los que no levantaron la mano cayeron en la tentación de la mentira. Ya pues, pillados. Ahora, Martín Lutero dijo: la tentación fue mi mejor maestro de teología, porque siempre me arrojó a los brazos de Dios. Entonces, volviendo al caso, nosotros tendremos que enfrentar la carne. Y aunque hemos sido redimidos, justificados y santificados por los méritos de Cristo Jesús, seguimos en esta carne batallando constantemente y saltando de esta silla que puede ser Romanos 8, que representa la vida en el Espíritu, a las batallas de Romanos 7. Y les dejo la tarea para que lo lean. Es más, muchos cristianos mantienen en Romanos 7 y a veces visitan Romanos 8, y la idea es estar en Romanos 8 y de vez en cuando, sin querer, pues saltaremos a Romanos 7, pero volvemos a Romanos 8. Eso está hablando de la vida en el Espíritu, pero voy a ir más allá. ¿En qué consisten los cristianos carnales? Para algunos, ser cristiano carnal se refiere a una persona que no está siguiendo las reglas de alguna tradición, quizás de una iglesia. Entonces, hace años yo recuerdo que se le decía carnal a aquel que no se vestía como designaba la iglesia que se tenía que vestir. Hoy en día fuimos libres de eso. ¿Se acuerdan que tenían que ponerse cierta indumentaria? Entonces, es un carnal porque mire la pinta que tiene. De hecho, yo creo que hace muchos años yo no podía predicar en iglesias porque tenía la barba del macho cabrío, del chivo. ¿Qué carnal el hermano con la barba del chivo? Ya hoy en día, gracias a Dios, no se ve tan mal la barba. Aunque muchos están pensando si tendrá piojos, se la lavará. Sí me la lavo, hermano. Los que han pensado eso, sí, me hago champú y todo. Otros piensan que cristiano carnal se refiere a alguien nominal o por una cultura que no ha tenido la experiencia real de la conversión y no ha sido totalmente regenerado, pero que tiene cierto acercamiento y viene a la iglesia. Bueno, puede ser. Otros más complicados es cuando la frase la utilizan para identificar a una persona que aparentemente tuvo que reclamar una verdadera experiencia de conversión, regeneración, pero muestra evidencia de muy poco cambio. Entonces él es un carnal. Bueno, me encanta Gálatas, que habla de las obras de la carne y el fruto del Espíritu. ¿Quién nos saca la duda quién es un carnal? La Biblia. La Biblia nos saca para hablar de esta segunda silla que es en la que me he centrado, que creo que es en la que mantenemos sentados brincando de un lado a otro los creyentes. ¿Cómo nos saca la Biblia de esta pregunta incógnita? 1 Corintios 3, 2 y 3. Dice en Reina Valera, y lo voy a leer aquí de nuevo si me lo permiten, 1 Corintios 3, 2 y 3. Os di a beber leche y no vianda porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales. Ok, ya pastor, pero ¿qué significa carnal? Me encanta mirar varias traducciones de la Biblia. Algunos le llaman más interpretaciones que tienen la idea principal. Recuerde que alguien que traduce un idioma no lo traduce literal, lo interpreta, ¿cierto? La música también se interpreta, creo yo, no es solo tocar. Así pasa con la Biblia, se interpreta esa voz de Dios maravillosa. Y hay varios textos bíblicos. Tenemos la RBR, que es la Reina Valera. ¿Cuántas traducciones tienes tú? Tenemos ahora la nueva traducción viviente, NTV, tenemos la NBI, hasta la NBA creo que también hay. Bueno, esa es de básquetbol, creo, esa sí no. Pero la NBI dice en ese texto: os di a beber leche y no vianda porque aún no eres capaces, porque sois inmaduros. Se los voy a leer. Yo, hermano, no puedo dirigirme a ustedes como espirituales, sino como a inmaduros, apenas niños en Cristo. Entonces me aclara la Biblia que una persona carnal es inmadura. Y pone el apóstol Pablo 2 o 3 cosas y habla de celos, contiendas y disensiones.
Y esos celos, contiendas y disensiones no dejan que nuestra espiritualidad impacte a esta generación, porque ellos están viendo constantemente nuestras pataletas. Les dije en una reunión que había una señora que siempre estaba inconforme en la iglesia, y un día hizo esta oración: Señor, saca todo lo malo de mi iglesia. Y abrió los ojos y apareció en la mitad de la avenida. Gracias a Dios. Es más, como que después oró: quita todo lo malo de mí, y se desapareció ella. Bueno, en fin, puede pasar. Pero la iglesia, el Señor Pablo está percibiendo esta segunda silla como aquellos, el espiritual, aquel que está siendo guiado y está batallando por constantemente mantenerse en las escrituras, en la oración, y mantenerse en Filipenses 4, 8 y 9, pensando todo lo bueno, todo lo recto, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es digno de alabanza, estar pensando en eso. El carnal está batallando con su inmadurez todo el tiempo. ¿Por qué pusieron a predicar a un barbón? ¿Por qué pusieron a ese hermano en la alabanza? ¿Por qué en la iglesia no hacen esto? ¿Por qué? Y están molestos. Hay hermanos, y lo puedo decir aquí atrevidamente porque no soy el pastor de esta iglesia, quisiera decirlo en la iglesia, pero hay hermanos que llevan en la iglesia cumple 22 años, nosotros llevamos 15 años, y hay hermanos que llevan 450 años en el Señor. Hipérbole, ¿no? Exageración. Y todavía están molestos porque un día no los llamaron al cumpleaños. Qué falta de misericordia del pastor, no se acordó de mi cumpleaños. Y están molestos diciéndole a otros: en la iglesia falta amor, porque le pedí al pastor el carro prestado y no me lo prestó. Qué falta de amor. ¿Y para qué lo necesita? Para ir a Cartagena, porque somos una comunidad de amor. Porque otros hermanos no ponen atención, y empiezan los celos. Y voy a contarle una historia. ¿Dónde está la diferencia? Un hombre llega donde su jefe le dice: jefe, quiero hablar con usted. Y dice: sí, claro, dígame. Dice: jefe, es que yo llevo 15 años en la empresa y nunca me han subido el sueldo. Me lo suben por ley, pero no me dan algo más. Juan lleva 4 años en la empresa y ya le han subido el sueldo varias veces. ¿Me explica por qué? Y él le dijo: claro, hermano, claro. El viernes te explico, pero si me traes unas naranjas para un desayuno que voy a hacer. El de 15 años se fue. Volvió el viernes: jefe, ¿cómo está? Le dice: bien. Jefe, yo llevo 15 años, usted me iba a explicar por qué no me ha subido el sueldo más de lo legal, y a Juan, que lleva 4 o 5 años, le ha subido varias veces. El jefe le dice: yo te lo iba a explicar con una condición: si me traías una naranja. ¿Las trajiste para el desayuno? Dijo: no, fui a Carulla y no había. Ah, espera un momento. Juan, yo te pedí una tarea, ¿cierto? Que hicieras. Sí, señor, yo fui hasta Carulla y no había naranjas, pero después fui al Éxito y conseguí unas un poquito amarguitas, entonces traje unas mandarinas, unos lulos y unas maracuyás por si pueden servir. Y se volteó él y miró al otro y le dijo: ¿ahora lo entiendes? ¿Cómo marca la diferencia la actitud de un corazón que está maduro y que desea solo servir? Solo amar a Dios y a los demás. Ahora, todos tenemos celos, claro. Levante la mano, ¿cuántos no han sentido celos? Como el niño que lloraba siempre porque le daban a sus hermanos algo. ¿Cuántos crecieron con varios hermanos? Yo soy el segundo de 6. ¿Cuántos le miraban el plato a su hermano para compararlo? No voy a contar de niño, voy a contar una real. Estábamos nosotros en la casa y subió la muchacha a llevarnos las 11, versión algo, en Bogotá. Yo fui criado en Bogotá, las 11, ¿cierto? El alguito. Y sube con una torta la muchacha que trabajaba en la casa y la cortó en varios pedazos. Solo quedaban ya 2 pedazos para mi hermano y para mí, y yo agarré el pedazo más grande. Y mi hermano se voltea y me mire: uy, usted sí es el colmo, ¿no, Juan? Y yo: ¿por qué? ¿Usted no sabe que por decencia se agarra el pedazo más pequeño? Y yo le dije: por eso ahí se lo dejé. Tú me estás dando la clase muy decente, cómaselo, amigo. Pero estamos mirando y no hay madurez. Ahora voy a explicar un poco. ¿Cuál es la problemática? Estamos en una generación que se niega a crecer. Y voy a leerles algo que creo que va a ser pertinente. Hasta hace relativamente poco tiempo era generalmente aceptada la vida del hombre que se dividía en 2 grandes etapas. Es más, en la época bíblica habían 2 etapas: niño y adulto. Por eso Pablo aquí está diciendo: cuando yo era como niño, hablaba como niño, actuaba como niño, y ahora que soy
maduro, adulto. Recuerden, en el pueblo judío estaba el niño de los 1 a los 12, 13 años. A los 13 años empieza un proceso de adultez. No se trata como un adulto mayor, pero empieza un proceso de adultez. Con el tiempo fue que insertaron todas las etapas que hay en la vida hoy en día, y entre esas metieron la adolescencia. En 1904 el educador psicólogo Stanley Hall publicó el primer tratado que se conoce hasta la fecha y que señala la adolescencia como una etapa particular del ser humano que se encuentra, ¿cierto?, en medio de estas dos etapas de niño y adulto. Por otra parte, él hizo algunas cosas interesantes, pero lo que significa esto es que él genera una etapa donde la gente ya se marcó en que un adolescente es un rebelde, y hay adolescentes espirituales. De hecho, alguien designó a los adultecentes en la iglesia y en el mundo, aquellos que se niegan a madurar, que quieren todavía andar calvos, con barba y camisa guayabera. Y no quieren madurar en la iglesia. El espiritual ha hecho y ha caminado en una transición para crecer y mirar las cosas con una cosmovisión bíblica de Dios. Y aun cuando tenga inquietud y dolor puede expresarlo. Pero el adultecente es una extraña mezcla de muchacho y adulto, aún en la iglesia. De hecho, un artículo de la revista Time se describe a los adultecentes como hombres y mujeres hechos y derechos que todavía quieren estar en casa, vivir con papá y mamá, se visten como chicos, hablan y están en fiestas como cuando eran adolescentes, saltan de trabajo en trabajo, de cita amorosa en cita amorosa, divirtiéndose para dirigirse, al parecer, a ningún lado. Se trata de una generación que se resiste a crecer. ¿Qué entonces le estamos moldeando y modelando a las generaciones que vienen? Cuando nosotros nos enojamos y les decimos a nuestros hijos: nos vamos de la iglesia, pero yo estoy bien en la iglesia con mis amigos, estoy creciendo. No, me enojé. ¿Por qué? Porque esta hermana me hizo tal cosa y este hermano. Vean, voy a hacer un paréntesis ahí. Hermanos, si uno se va de una congregación solo, ahora, si hay un plan de Dios, y yo no voy a decir que, bueno, Dios te habló y respeto eso, pero si te vas por un malentendido con hermanos, no te preocupes. Esos hermanos que te hicieron daño y te incomodaron en la iglesia, en la otra iglesia te los vas a encontrar, con otro nombre y con otra cara. Pero es que uno llega a la iglesia y uno al comienzo: ay, tan lindo, en esta iglesia hay tanto amor, hasta que se encuentra a Demas, ¿cierto? A ese Demas que hizo tanto daño. Se encuentran las peleas de Evodio y Síntique, las hermanas peleando, pero si hay amor, ¿por qué pelea? Es más, se encuentran hasta Judas. Necesitamos madurar para levantar una generación que ame al Señor y su palabra. Por supuesto, esta mentalidad ha tenido y ha estado teniendo un fuerte impacto en las iglesias de nuestra generación, sobre todo en los ministerios a los jóvenes. Por eso encontramos esta problemática. ¿Cuál es? La iglesia, a mí me gusta porque aquí tenemos edades y hay transición, pero hay iglesias que están totalmente departamentalizadas y se dividen tanto que lo de ustedes de allá y lo de acá es mío, y fragmentamos la iglesia. Aunque no estoy en desacuerdo que tengamos grupos por edades para que vayan creciendo en el proceso, a veces nos volvemos tan cuadriculados que esto pertenece hasta acá, y gente en la iglesia. A mí me duele cuando veo un líder en la iglesia que le preguntan: hermano, ¿usted me puede decir sobre el retiro de los niños? Ah, no sé, yo soy de jóvenes, hable con alguien de niños. Cuando somos una sola iglesia. De hecho, eso me pasa en la ciudad. Yo soy presidente de la asociación de pastores todavía, por la gracia de Dios y por los irresponsables que votaron por mí. ¿Quién los manda? Si saben cómo soy, ¿para qué me invitan? Y estoy ahí, y ahí vienen pastores de otras ciudades que quieren predicar a los pastores porque traen la última palabra que el Señor les ha dado para los pastores, y me hacen la pregunta: pastor, bueno, las palabras del Señor están acá, ¿no? Pero bueno, me dicen: pastor, ¿cuántas iglesias hay en Pereira y en Risaralda? Yo les digo: una. ¿Qué? Pero si yo veo Centro Evangelístico, Comunidad Cristiana de Fe, yo veo allá Fe y Esperanza, misiones y denominaciones somos muchos, pero iglesia una sola.
Asimismo debe ser también nuestro trabajo dentro de la iglesia local y en la familia. Somos una familia. Nos apoyamos, nos inspiramos y mostramos el amor del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y nuestras generaciones van a levantarse así. Una generación que es complicada. Yo decía que esta silla en la época de Josué era la generación conflictiva. Esta tercera silla es la generación de la extrema justicia. Hoy en día los chicos son: no es justo. ¿Sí o no? Uno les dice: tienes que almorzar. No es justo. ¿Por qué? Porque no he terminado mi juego. Minecraft, no sé qué. Bueno, no sé cómo se llama. Yo no soy muy bueno para eso. Se rió un adolescente. No, mentira. Nada personal. No he terminado eso y no es justo. Yo recuerdo un día que le dije a mi hijo, no conté bien el testimonio en la segunda, pero fue así. Le dije: hijo, hoy no puedes ir a jugar fútbol en la tarde, domingo. Salimos porque decidimos en familia compartir. Y tú vas a jugar y vamos a compartir y hablar y a dialogar. Pa, yo no quiero, él estaba adolescente, yo quiero ir a jugar fútbol. Vamos a compartir en familia. No, hijito, hoy me toca decirte no. Siempre te digo sí, pero hoy no. ¿Pero por qué no es justo? ¿Cuántos tienen adolescentes? No es justo, no es justo. Llegué a la casa y me estaba llevando al límite, ¿cierto? Al límite. Así que los papás, como le hacían a uno que apretaban labio, cogían correa y le hacían: yo quería hacerle eso, pero no, yo soy un hombre espiritual, yo me puedo contener. Y me subí y me recosté después del almuerzo. En 1 hora salimos y cuando me recuesto suena el WhatsApp y es mi hijo que está en el segundo piso. ¿Por qué no? Dime, ¿por qué no? ¿Cómo vamos a enseñarles a ellos si no les modelamos? Esta generación está enfocada en la justicia para ellos. Una generación que la misma sociedad los está formateando para luchar por derechos. ¿Y las responsabilidades dónde están? Todos: no, es que yo tengo derecho. Sí, todos tenemos derecho, ok, pero tus responsabilidades, ¿cuáles son? Entonces, esto ha hecho daño también dentro de la iglesia. Para que el ministerio de jóvenes, a veces pensamos que a nuestros niños y jóvenes hay que entretenerlos. No, me gusta una iglesia donde hay procesos. Y que también me imagino que en sus casas ustedes tienen procesos con sus hijos y no solo los entretienen. La iglesia infantil no es para entretener. Es más, el devocional de familia no es para entretener. Nosotros podemos sentar y hablar. Y qué lindo cuando yo me sentaba con mis hijos y hacíamos un día de la verdad cada mes. Eso era cruel para mí. Imagínense uno dejar a los hijos adolescentes que digan toda la verdad de lo que piensan en ese momento. Uno queda descuartizado. Pero un día le dije: ahora tú enseña. Le dije a mi hijo mayor. Me dijo: listo. Y llegó con su ejemplo. Hizo un huevo y lo dejó con esos huevos fritos que por encima queda como la clara transparente. ¿A cuánto les gusta así? Y yo: ¿y eso qué? Dice: no, el Señor dice que a los tibios los vomitará en su boca. Yo: bueno, me dio esperanza. Pero los procesos siguen. 2 cosas porque me toca terminar. Pásame la diapositiva rápido y después en los demás servicios verán los desenlaces. La relación con Dios en la de Pablo, el espiritual, es Dios y yo. Dios es el que dirige mi vida. La segunda silla que hablamos del inmaduro: yo y Dios. Creo en Dios, tengo una convicción en Dios, pero yo mando en mi vida y es el hermano yo. Y la tercera silla, que es el hombre natural, es totalmente yo. No está Dios por ninguna parte. Pasemos la otra y con esta termino. La relación con Dios, pasa la otra, Juan. La anterior, entonces, ¿habían 2 más o había solo una? ¿Solo una? Ok. Yo quiero que piensen, ¿dónde estamos? Yo sé que aquí les pude haber dado el arroz y de pronto al escuchar al final puede la carne y la primera reunión es la sopa y después se les va a organizar más el almuerzo de lo que hoy pudimos compartir. Pero creo que me hice entender hacia dónde vamos. ¿En qué silla te ubicas tú para levantar esta generación? Líder, ¿dónde estás? ¿Todavía estás con los celos? ¿Todavía estás con las molestias? ¿Por qué no llevamos eso a Dios? No hay peor cosa que entrar en discusión y ver los pies de barro de papá y de nuestros pastores. Y después utilizar eso para hacerles daño. Dios nos ha llamado a todos para estar acá y mirarnos con gracia, misericordia y amor. ¿Cuántos dicen amén?
y así mirar a nuestros hijos. Vamos a levantar una generación diferente. Con la ayuda del Señor, yo creo que como nunca la iglesia sí se va a levantar como columna de baluarte de la verdad. Creo que la iglesia se va a levantar del Señor más sólida en el mundo entero. Creo que la iglesia tiene una respuesta y una esperanza para el mundo y se llama Jesucristo y este resucitado. Creo que la iglesia tiene una tarea y es educar a los niños y a los jóvenes en procesos maravillosos con cosmovisión bíblica, que ellos se enfrenten todas las esferas que toca enfrentar en la vida teniendo a Cristo en su corazón. Pero veo que se van a levantar líderes y pastores y padres que aman esta tarea. ¿Dónde están aquellos que quieren ser esos espirituales cada día para levantar estas generaciones?